We don't have the funds to accomplish our dreams, or a sickness looks like we'll never get well. Un predicador tiene un jet privado de $20 millones. Otro es billonario y dueño de la segunda cadena de TV más grande de Brasil. Un tercero pidió donaciones para comprar su cuarto avión privado. Bienvenido al negocio más lucrativo del mundo: vender fe. With capacity to set anyone above all nations of the earth. Hoy descubrirás a los 10 predicadores más ricos del planeta, desde un pastor brasileño con $1.100 millones hasta evangelistas con mansiones, jets privados y mega iglesias que generan millones cada semana. Hombres que predican humildad desde púlpitos de oro y piden diezmos mientras conducen Rolls Royces. When presenting something that goes against that way of thinking, cuando lleguemos al número 1, entenderás por qué algunos llaman a esto el negocio perfecto. 0 impuestos, donaciones ilimitadas y millones de fieles dispuestos a dar su último peso. Moral. Y usted nunca llama a su papá natural por su nombre, usted le llama papá, eso es parte de la honra. Pero hoy en día sí venimos a la iglesia y le llamamos al pastor como por su pastor. ¿A qué iglesia vas? A la de Maldonado. En la 10ª posición aparece Guillermo Maldonado, una de las figuras más influyentes del evangelicalismo hispano en Estados Unidos. Fundador del Ministerio Internacional El Rey Jesús, con sede en Miami, Maldonado no dirige simplemente una iglesia. Encabeza una organización religiosa de alcance internacional con más de 20,000 miembros activos y presencia en más de 100 naciones a través de sedes y alianzas ministeriales. El complejo principal en Miami es una estructura de gran escala que incluye un auditorio con capacidad para miles de asistentes, áreas administrativas y un sistema propio de producción audiovisual que transmite eventos a nivel global. Conferencias multitudinarias centradas en sanación, liderazgo espiritual y manifestaciones de fe forman parte de su agenda anual, movilizando miles de personas tanto presencialmente como en línea. Aunque estos activos pertenecen al ministerio y no a su patrimonio personal, revelan el tamaño real de la operación que lidera. En lo personal, su fortuna estimada entre los 7 y los 10 millones de dólares proviene principalmente de su salario pastoral, compensación ejecutiva dentro de la organización, regalías por libros cristianos de alta circulación en español y honorarios por conferencias internacionales. Su modelo económico se basa en una combinación de liderazgo religioso, producción editorial y eventos masivos, más que en negocios seculares externos. En cuanto a sus posesiones, reside en una propiedad de alto valor en el área de Miami, coherente con el mercado inmobiliario de lujo de la ciudad. Si bien no existen registros públicos de jets privados o yates a su nombre, como ocurre con otros televangelistas de mayor patrimonio, su estilo de vida refleja comodidad y estabilidad financiera dentro de un estándar elevado. Lo interesante en su caso no es la ostentación, sino la estructura. Maldonado representa el crecimiento organizado y mediático del cristianismo latino en Estados Unidos. Infraestructura sólida, marca internacional consolidada y una comunidad que respalda su liderazgo. No es el más extravagante del ranking, pero sí uno de los más estratégicos. Así, con una fortuna millonaria construida desde el púlpito y expandida a través de libros y conferencias globales, Guillermo Maldonado abre este top demostrando que, en el mundo de la fe contemporánea, la influencia espiritual y la solidez financiera suelen caminar juntas. Ay, sumamente emocionados, contentos de ver la gran promoción que está terminando. Sí, es la tercera promoción del método Sapiens. Con una influencia que trasciende fronteras y una presencia mediática constante en toda América Latina, Cash Luna se ha consolidado como una de las figuras más visibles del evangelicalismo contemporáneo. Fundador de Casa de Dios, en Ciudad de Guatemala, lidera una mega iglesia que supera los 25,000 miembros y opera desde el monumental complejo Frater, un auditorio con capacidad para más de 12,000 personas por servicio, considerado uno de los templos más grandes de la región. Desde allí no solo predica, produce eventos de escala masiva. Sus congresos han llenado estadios en Guatemala y otros países latinoamericanos, mientras sus mensajes se transmiten por televisión y plataformas digitales a millones de personas. Esa estructura
Templos, producción audiovisual, giras internacionales y una sólida estrategia de comunicación, explica en parte cómo su patrimonio personal se estima entre los 10 y los 15 millones de dólares. Sus ingresos provienen de su salario pastoral, regalías por libros cristianos distribuidos internacionalmente y honorarios por conferencias. A diferencia de otros líderes religiosos que diversifican en negocios externos, la mayor parte de su fortuna está vinculada directamente a su ministerio y a la expansión de su marca personal dentro del mundo cristiano. En el plano patrimonial, reside en una zona residencial exclusiva de Ciudad de Guatemala, donde las propiedades alcanzan valores millonarios. También se le ha visto asociado a vehículos de alta gama, coherentes con su nivel económico y su estilo de vida. No existen registros públicos de jets privados o yates a su nombre, pero sí un estándar de vida claramente elevado dentro del contexto latinoamericano. Su figura, sin embargo, no ha estado exenta de controversias. En distintos momentos han surgido cuestionamientos públicos sobre el uso de los diezmos y el nivel de enriquecimiento dentro de su entorno ministerial. Aunque ha negado irregularidades y no enfrenta condenas judiciales relacionadas con su patrimonio, el debate sobre prosperidad y liderazgo religioso ha acompañado su trayectoria. Cash Luna representa esa combinación que genera tanto seguidores como críticos. Liderazgo carismático, infraestructura imponente, alcance continental y una fortuna que lo sitúa entre los predicadores más acomodados de habla hispana. Una figura que demuestra que, en el universo de la fe mediática, la influencia espiritual puede traducirse en una estructura económica considerable. La influencia de Chris Oyakhilome no se limita a un país ni a un continente. Se proyecta como una red global cuidadosamente estructurada. Fundador de Christ Embassy, también conocida como Believers Love World, este pastor nigeriano dirige un ministerio con presencia en más de 150 países, una expansión que no solo habla de fe, sino de logística, financiamiento y estrategia mediática a gran escala. Su organización no funciona únicamente como iglesia, sino como un ecosistema internacional que incluye universidades bíblicas, eventos multitudinarios y una potente plataforma televisiva, Love World Networks. Esta red transmite contenido religioso las 24 horas y ha sido clave para consolidar su influencia global. Eventos como Night of Bliss han congregado a cientos de miles de personas en transmisiones simultáneas y encuentros masivos, con cifras que en algunas ediciones han superado el 500,000 de asistentes entre formatos presenciales y virtuales. Esa estructura ha sostenido un patrimonio estimado entre los 30 y los 50 millones de dólares. Sus ingresos provienen del liderazgo de la organización, publicaciones, conferencias internacionales y donaciones ministeriales. Dentro de sus posesiones conocidas se incluye un jet privado, utilizado para desplazamientos internacionales, una herramienta habitual entre líderes religiosos de este nivel de operación global. Su estilo de vida refleja claramente una posición económica muy por encima del promedio en el contexto africano. En el plano personal, su divorcio de Anita Oyakhilome en 2016 fue ampliamente cubierto por medios nigerianos e internacionales y se reportó que el acuerdo financiero implicó varios millones de dólares. Aunque los detalles exactos del reparto patrimonial no son públicos en su totalidad, el proceso evidenció la magnitud real de sus activos. No obstante, su trayectoria también ha estado marcada por fuertes controversias. Durante la pandemia de COVID-19 realizó declaraciones públicas vinculando la tecnología 5G con la propagación del virus y promovió posturas críticas frente a las vacunas, afirmaciones que fueron rechazadas por la comunidad científica y ampliamente debatidas en medios internacionales. Estas declaraciones afectaron su imagen pública fuera del ámbito estrictamente religioso, aunque no disminuyeron significativamente su base de seguidores. Chris Oyakhilome encarna una versión amplificada del liderazgo religioso contemporáneo, red global, medios propios, eventos masivos y una fortuna considerable. Admirado por millones y cuestionado por otros tantos, su figura demuestra que cuando la fe se combina con infraestructura internacional y comunicación estratégica, el impacto y la riqueza pueden alcanzar dimensiones verdaderamente globales.
he was bond to the bondwoman. And she didn't see that in the plan. She only saw that she could have a baby, but she could not see that she could have her husband. Hablar de T.D. Jakes es entrar en una categoría distinta dentro de este universo. No es el predicador que vive de la polémica constante, ni el que construye titulares incendiarios. Su reputación se ha cimentado más en influencia cultural y liderazgo sostenido que en escándalos. Fundador de The Potter's House en Dallas, dirige una de las congregaciones más grandes de Estados Unidos, con una membresía que ronda las 30,000 personas y un complejo eclesiástico de dimensiones monumentales. Su patrimonio estimado entre los 20 y los 25 millones de dólares no proviene únicamente del púlpito. Jakes ha diversificado su influencia hacia la industria editorial y cinematográfica. Es autor de múltiples libros cristianos que han figurado en listas de bestsellers y como productor ejecutivo ha participado en películas de inspiración religiosa como Heaven is for Real y Miracles from Heaven, ambas con importante éxito comercial en taquilla. Esta incursión en el cine amplió su alcance más allá del ámbito estrictamente eclesial y fortaleció su posición financiera. En el plano mediático, conduce el programa televisivo The Potter's Touch, transmitido a nivel nacional e internacional, lo que consolida su presencia constante en millones de hogares. Su perfil también alcanzó relevancia política cuando fue invitado a ofrecer una oración en la ceremonia de investidura del expresidente Barack Obama, un gesto que confirmó su reconocimiento institucional dentro del panorama religioso estadounidense. En cuanto a sus posesiones, Jakes reside en una propiedad valorada en aproximadamente 1,8 millones de dólares en el área de Dallas, acorde con su nivel económico pero lejos de las cifras estratosféricas de otros líderes religiosos. No existen registros públicos de flotas extravagantes de vehículos o aeronaves privadas a su nombre. Su estilo de vida es claramente acomodado, con bienes inmobiliarios de alto valor y activos vinculados a su productora y actividades mediáticas, pero dentro de parámetros relativamente sobrios para su escala de influencia. Lo que distingue a T.D. Jakes en este ranking no es solo su fortuna, sino el equilibrio entre prestigio y prosperidad. Ha construido un imperio religioso y mediático con menos controversias que muchos de sus contemporáneos, manteniendo una imagen de liderazgo respetado, tanto dentro como fuera de la comunidad evangélica. En su caso, la riqueza parece ser consecuencia de décadas de expansión institucional, producción intelectual y posicionamiento cultural, más que de exhibiciones ostentosas. It's quite a challenge when presenting something that goes against that way of thinking. Cuando se habla de prosperidad en el púlpito, pocos nombres generan tanta reacción como el de Creflo Dollar. Nacido como Michael Smith, adoptó legalmente el nombre que hoy lo identifica y que, admitámoslo, parece casi una declaración de marca. Fundador de World Changers Church International, con sede en Atlanta, ha construido un ministerio de gran escala con miles de miembros y una presencia mediática constante a través de su programa televisivo Changing Your World. Su patrimonio estimado entre 27 y 30 millones de dólares proviene del liderazgo de su iglesia, publicaciones, conferencias y transmisiones internacionales. Sin embargo, el episodio que lo colocó en el centro del debate público ocurrió en 2015, cuando solicitó a sus seguidores 65 millones de dólares para adquirir un Gulfstream G650, un jet privado de largo alcance cuyo valor rondaba precisamente esa cifra. Su justificación fue directa. Necesitaba un avión más moderno y seguro para viajar y predicar el evangelio alrededor del mundo. La solicitud provocó críticas intensas, incluso dentro del propio ámbito cristiano, aunque el ministerio defendió la campaña como una inversión logística para la expansión global. Más allá de ese episodio, Dollar ha estado asociado a un estilo de vida claramente acomodado. Se le atribuyen 2 vehículos Rolls-Royce y propiedades inmobiliarias de alto valor, entre ellas una mansión en el área de Atlanta valorada en aproximadamente 2,5 millones de dólares y otra residencia de cifra similar en Nueva Jersey. Estas posesiones, junto con su infraestructura ministerial y plataforma mediática, reflejan una interpretación abierta de la llamada teología de la prosperidad, doctrina que sostiene que la bendición espiritual puede manifestarse en abundancia material. En su caso, esa visión no se queda en teoría, se traduce en activos tangibles y decisiones financieras que han generado tanto admiración como controversia.
Creflo Dollar encarna, quizá con más franqueza que muchos, la tensión entre fe y fortuna en el cristianismo contemporáneo. Para sus seguidores, es un líder que no se disculpa por el éxito. Para sus críticos, un símbolo de los excesos de la prosperidad predicada desde el altar. Lo cierto es que su nombre, elegido o no con ironía del destino, continúa siendo uno de los más emblemáticos cuando se habla de riqueza dentro del mundo evangélico. Si hay un nombre que despierta pasiones intensas, tanto devoción como escepticismo, es el de Benny Hinn. Durante décadas, su figura ha estado asociada a las famosas Cruzadas de Sanación Milagrosa, eventos multitudinarios celebrados en estadios y auditorios alrededor del mundo, donde afirma que enfermos son sanados mediante lo que describe como el toque del Espíritu Santo. Sus reuniones no eran discretas, eran espectáculos de fe transmitidos globalmente y diseñados para impresionar. Su plataforma mediática fue impulsada en gran medida por su presencia constante en Trinity Broadcasting Network, una de las cadenas cristianas más influyentes de Estados Unidos. Desde allí, sus mensajes llegaron a millones de hogares, consolidando una audiencia internacional que sostuvo una fortuna estimada entre los 42 y los 60 millones de dólares. Donaciones, ventas de libros, ofrendas en eventos masivos y acuerdos televisivos formaron la base de su estructura financiera. En cuanto a sus posesiones, Hinn ha sido vinculado a un estilo de vida marcadamente lujoso. Durante años, residió en propiedades de alto valor en California, incluyendo una mansión cuyo valor se estimó en alrededor de 10 millones de dólares. También ha utilizado jets privados para desplazamientos internacionales, algo que su ministerio justificó como una necesidad logística para su agenda global. El contraste entre el mensaje espiritual y los activos de alto nivel ha sido, precisamente, uno de los puntos más discutidos de su trayectoria. Las controversias no son un capítulo menor en su historia, sino parte central de su narrativa pública. Fue objeto de investigaciones del Senado de Estados Unidos relacionadas con el uso de fondos ministeriales dentro del debate más amplio sobre la transparencia financiera de televangelistas. Además, su ministerio ha enfrentado escrutinio por parte del IRS en distintos momentos, en medio de cuestionamientos sobre cumplimiento fiscal. Aunque no fue condenado por fraude penal en estos procesos, el escrutinio institucional dejó una marca en su reputación. En el plano personal, su divorcio de Susan Hinn fue ampliamente difundido y estuvo acompañado de disputas financieras significativas con reclamaciones millonarias. El proceso añadió una dimensión más a la percepción pública de una vida privada tan intensa como su exposición mediática. Benny Hinn representa, quizá como pocos, la versión más espectacular y polémica del televangelismo moderno. Estadios llenos, promesas de sanación instantánea, transmisiones globales y una fortuna multimillonaria rodeada de investigaciones y críticas persistentes. Admirado por fieles que creen haber sido testigos de milagros y cuestionado por quienes exigen pruebas y transparencia, su nombre sigue siendo sinónimo de fe televisada a gran escala y de controversia inevitable. There are treasures in the world with capacity to set anyone above all nations of the earth when discovered and engaged with. Cuando el discurso de la prosperidad se convierte en estructura gigantesca, el nombre que inevitablemente aparece es el de David Oyedepo, fundador de Living Faith Church Worldwide, también conocida como Winners Chapel. Ha construido uno de los imperios religiosos más grandes del planeta. No es una exageración retórica. Su organización reporta más de 5,000 iglesias distribuidas en 68 países, una expansión que posiciona a su ministerio como uno de los más extensos del mundo evangélico contemporáneo. El epicentro de esta estructura es el Faith Tabernacle, en las afueras de Lagos, un auditorio con capacidad aproximada para 50,000 personas en un solo servicio. Durante años fue reconocido como uno de los templos más grandes del mundo en términos de capacidad. Cada reunión dominical no es simplemente un culto,
es una operación logística de escala industrial, con miles de asistentes, producción audiovisual masiva y una organización que funciona con precisión corporativa. Su patrimonio estimado en alrededor de $150 millones lo convierte en uno de los predicadores más ricos del planeta. Más allá de las donaciones y diezmos, su influencia se extiende al ámbito educativo. Es fundador de Covenant University, una universidad privada considerada entre las más prestigiosas de Nigeria, además de una red de escuelas primarias y secundarias en distintas regiones del país. La combinación de iglesia, educación y expansión internacional ha sido clave en la consolidación de su fortuna. En el terreno de las posesiones personales, Oyedepo ha sido vinculado públicamente a una flota de 4 jets privados, entre ellos modelos como el Gulfstream 5, el Gulfstream 4 y 2 aeronaves tipo Challenger. Estos aviones son utilizados para desplazamientos internacionales dentro de una agenda ministerial que abarca varios continentes. La posesión de múltiples aeronaves privadas ha sido uno de los elementos que más debate ha generado en torno a su estilo de vida. Su mensaje teológico gira en torno a la idea de que la prosperidad no es un accidente, sino un derecho divino del creyente fiel. Bajo esa premisa, la abundancia material se presenta como evidencia de bendición espiritual. Para sus seguidores, su patrimonio confirma el principio que predica. Para sus críticos, plantea preguntas incómodas sobre la línea entre liderazgo espiritual y acumulación de riqueza. David Oyedepo encarna la versión más monumental del evangelicalismo africano. Templos gigantescos, miles de iglesias, instituciones educativas de élite y una fortuna que lo coloca en la cúspide financiera del liderazgo religioso mundial. En su caso, la fe no solo mueve montañas, mueve infraestructuras enteras y activos de dimensiones verdaderamente colosales. We all face situations where we don't see how they can work out. We don't have the funds to accomplish our dreams, or a sickness looks like we'll never get well, or our child is off course. Si hablamos del rostro más reconocible del cristianismo televisado en Estados Unidos, ese título suele recaer en Joel Osteen. Carismático, siempre sonriente y con un mensaje centrado en optimismo y superación personal, ha convertido su nombre en una marca global. Con una fortuna estimada en alrededor de $100 millones, es probablemente el pastor más famoso del país. Está al frente de Lakewood Church, con sede en Houston, Texas. Su iglesia opera en el antiguo Compaq Center, estadio que fue casa de los Houston Rockets en la NBA antes de ser transformado en megatemplo. La capacidad ronda las 16.800 personas por servicio y se reportan aproximadamente 43.500 asistentes semanales, cifras que la colocan entre las congregaciones más grandes de Estados Unidos. Un elemento clave de su narrativa pública es que no recibe salario directo de la iglesia. Según ha declarado en múltiples ocasiones, vive principalmente de las regalías de sus libros, varios de ellos convertidos en bestsellers del The New York Times. Títulos como Your Best Life Now impulsaron su imagen más allá del ámbito estrictamente religioso, posicionándolo como autor motivacional de alcance masivo. En el plano personal, reside en una mansión valorada en aproximadamente $10,5 millones en el exclusivo barrio de River Oaks, Houston. La propiedad supera los 17,000 pies cuadrados e incluye 6 habitaciones, reflejando un estilo de vida acorde con su éxito editorial y mediático. Su programa televisivo se transmite en más de 100 países, consolidando una audiencia internacional que trasciende denominaciones. El mensaje que promueve no suele centrarse en condena o doctrina compleja, sino en prosperidad emocional, fe positiva y realización personal. Esa fórmula lo ha convertido en un fenómeno cultural. Sin embargo, su trayectoria no ha estado exenta de controversia. Durante el huracán Harvey en 2017, Lakewood Church fue criticada en redes sociales por no abrir de inmediato sus instalaciones como refugio, lo que generó un intenso debate público sobre el rol social de las megas iglesias en situaciones de emergencia. Aunque posteriormente la iglesia abrió sus puertas y defendió su postura inicial por razones logísticas, el episodio dejó una marca en la percepción pública. Joel Osteen representa la versión más pulida y mediática del evangelicalismo estadounidense contemporáneo. Estadio convertido en templo, libros superventas, alcance global y una narrativa cuidadosamente optimista, con polémicas que inevitablemente acompañan cualquier figura de ese tamaño.
Se você prioriza as necessidades que você tem e deixa de lado para segundo plano o reino de Deus. En la cúspide financiera del liderazgo religioso mundial, aparece un nombre que rompe todos los esquemas: Edir Macedo. Con una fortuna estimada en alrededor de $1.100 millones, es considerado el único predicador billonario del mundo, una cifra que lo coloca más cerca de magnates empresariales que de líderes eclesiásticos tradicionales. Es el fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, AURD, organización nacida en Brasil y expandida internacionalmente con miles de templos en América Latina, África y Europa. Su modelo combina evangelismo masivo, teología de la prosperidad y una estructura corporativa altamente centralizada. Pero su poder no se limita al ámbito religioso. Macedo es propietario de Record TV, la segunda cadena de televisión más grande de Brasil. Este control mediático le ha permitido consolidar un verdadero imperio de comunicación, televisión abierta, productoras, portales digitales y contenidos religiosos distribuidos a gran escala. La integración entre púlpito y pantalla es uno de los pilares de su influencia. El símbolo arquitectónico más imponente de su proyecto es el Templo de Salomón, en São Paulo. Con una inversión cercana a los $300 millones, el edificio fue concebido como una réplica monumental del antiguo Templo de Salomón de Jerusalén. Tiene capacidad para aproximadamente 10.000 personas y fue construido con materiales importados, incluyendo piedras traídas de Israel. Más que un templo, funciona como declaración de poder institucional y financiero. Su trayectoria, sin embargo, ha estado marcada por fuertes controversias. Ha enfrentado investigaciones y acusaciones relacionadas con presunto lavado de dinero y evasión fiscal en distintos momentos de su carrera. Aunque ha negado irregularidades y ha continuado expandiendo su organización, el escrutinio judicial y mediático ha sido constante a lo largo de los años. Incluso su biografía se convirtió en fenómeno editorial, vendiéndose como bestseller y reforzando su imagen de líder que pasó de la pobreza a la cúspide del poder religioso y empresarial. Esa narrativa de ascenso meteórico es parte esencial de su marca pública. Edir Macedo no es simplemente un predicador exitoso, es un actor de peso en la economía y los medios brasileños. Iglesia, televisión, arquitectura monumental y una fortuna de más de $1.000 millones lo sitúan en una categoría aparte, donde la fe se entrelaza con negocios, influencia política y un alcance mediático de dimensiones nacionales. I know my Lord has made the way for me. I'm not moved by what I like. I'm not moved by what I see. En la cima de esta lista, donde fe, fortuna y controversia se mezclan sin filtros, aparece Kenneth Copeland, con estimaciones que oscilan entre 300 y 760 millones de dólares, es ampliamente señalado como el predicador más rico del mundo evangélico contemporáneo. Su residencia principal en Texas está valuada en alrededor de $7 millones, una mansión de aproximadamente 18,000 pies cuadrados situada en 24 acres de terreno con lago privado. La propiedad está registrada bajo la figura de casa parroquial, lo que le otorga exención de impuestos sobre bienes raíces. Según estimaciones públicas, ese estatus le permitiría ahorrar alrededor de $150,000 anuales en impuestos. En materia de aviación privada, uno de los aspectos más polémicos de su ministerio, Copeland ha operado 3 jets: un Gulfstream 5 adquirido al cineasta Tyler Perry, un Cessna Citation X y un Cessna Citation Bravo. El valor conjunto de estas aeronaves supera los $40 millones. Además, su propiedad alberga una pista y hangar conocidos como Kenneth Copeland Airport, lo que convierte su complejo residencial en una infraestructura prácticamente autosuficiente. Su defensa del uso de jets privados se volvió viral cuando afirmó que los aviones comerciales son tubos llenos de demonios, frase que generó millones de visualizaciones y críticas en redes sociales. En otra entrevista ampliamente difundida, respondió con un tenso "no es asunto tuyo" cuando una reportera le preguntó por el costo de su aeronave, reforzando la percepción pública de confrontación frente al escrutinio mediático.
Más allá de los aviones, se le ha vinculado con una colección de 37 relojes Breitling, activos energéticos como yacimientos de gas natural en su propiedad y un ministerio cuyas cifras de ingresos anuales reportadas varían enormemente según la fuente, desde decenas hasta cientos de millones de dólares, reflejando la opacidad y complejidad de las estructuras financieras religiosas en Estados Unidos. Su esposa y socia ministerial, Gloria Copeland, ha sido pieza central en la expansión del imperio mediático, que incluye transmisiones televisivas, publicaciones y eventos internacionales bajo el paraguas de Kenneth Copeland Ministries. Kenneth Copeland representa la versión más extrema y mediáticamente explosiva del Evangelio de la Prosperidad. Mansión con lago, aeropuerto privado, múltiples jets, declaraciones incendiarias y una fortuna que lo coloca en la élite financiera. Para sus seguidores es evidencia viviente de bendición divina. Para sus críticos, el símbolo máximo de la controversia que rodea al televangelismo moderno. Ahí lo tienes. De $7 millones a $1,100 millones, de mansiones a jets privados, de predicar humildad a conducir Rolls Royces. Lo fascinante es que todo es legal, cero impuestos, donaciones ilimitadas de fieles que creen estar comprando un lugar en el cielo. Kenneth Copeland tiene 3 jets y llama a los aviones comerciales tubos llenos de demonios. Edir Macedo es billonario y dueño de una cadena de TV. Creflo Dollar pidió $65 millones para un jet nuevo. La fe mueve montañas, pero también mueve millones de dólares. Si quieres más contenido sobre fortunas extremas y controversias, suscríbete al canal, dale like y comenta. ¿Qué opinas de los predicadores millonarios? Nos vemos en el próximo.